Bueno, un gusto estar acá. Ahora vamos a hablar de una especie de coloquio inaugural vinculado a el derecho contable en la era digital. Y yo quiero primero hacer una reflexión del rol de los profesionales en el mundo de hoy. El mundo de hoy, en lo que sería la mecánica capitalista manejada por la empresa, reconocemos como dos grandes actores, los empresarios y los trabajadores. Y dos visiones del mundo. La visión del mundo empresaria, crecer, reinvertir, el lucro, la posibilidad de nuevos negocios, todo esto que mueve al mundo capitalista. Y el trabajo como un costo que quizás vaya desapareciendo a medida que las nuevas tecnologías permitan reemplazar trabajadores. Con la idea siempre de producir más, y esa idea de Adam Smith de decir, bueno, voy a ser egoísta porque quiero ganar más, pero quiero ganar más para reinvertir. Y en la medida que yo reinvierta voy a crear más puestos de trabajo y voy a crear más riqueza. No voy a ganar más para no reinvertir y para guardarme o consumir, ¿no? Esta era la idea un poco originaria de Smith. Y luego la segunda visión, la visión del asalariado. La visión del que cuenta básicamente con su trabajo, con su capacidad de trabajo y se mueve a través de un empleo, de la búsqueda de empleo en la forma que se puede, como pueda, con otra visión del mundo, en el cual la visión es más bien que se creen trabajo, que los salarios sean altos, que haya buena cobertura social. Como estas dos visiones las vemos a veces y las vemos también en las coyunturas políticas. Y fíjense que hay una tercera visión, que es la del profesional. Porque nuestro profesional universitario argentino, producto en gran parte, tenemos universidades privadas hace un tiempo, pero producto en gran parte de la universidad pública, gratuita, de calidad, única, quizá en el mundo, por lo menos en Sudamérica. Este profesional tiene la posibilidad de vivir con los dos mundos, tiene la posibilidad de convivir con el mundo del empresario, que quiere su ganancia, su lucro, y con el mundo del trabajador que quiere su salario, su estado de bienestar y su salud y educación. Y entonces el profesional tiene como una responsabilidad, porque está en los dos mundos pero no pertenece a ninguno de ellos. El profesional, el abogado y el contador, a los que nos voy a referir hoy, tenemos una obligación de un aporte en este mundo, que no sea ni casarnos con los empresarios ni casarnos con los trabajadores, sino buscar la forma del bien común, buscar la forma que la sociedad progrese y que el capitalismo sea más equitativo. El capitalismo, lamentablemente, si lo dejamos solo, tiene una enorme capacidad de creación de riqueza, no siempre en forma legal o en forma sin dañar a nadie, pero la distribución sabemos que es muy injusta. Los sistemas socialistas son muy distribuidores, pero no producen nada porque tampoco hay muchas motivaciones. Entonces tenemos que articular este sistema de incentivos para producir frente a necesidades que satisfacer. Y ahora tenemos en la era digital, además, el gran desafío de la desaparición del empleo. Los empleos van desapareciendo y esto significa algo. Cuando nos echaron del paraíso, nos condenaron a trabajar. Y después resultó que el trabajo era lo que daba sentido a las vidas. O sea, en algún momento Dios ha muerto, dijo la sociedad, no vamos a trabajar para el cielo o para el infierno, vamos a trabajar para lo que tenemos acá. ¿Y cuál es el objetivo de la vida? Y el objetivo de la vida, para la mayoría de nosotros, sigue estando en el trabajo. Y el trabajo además nos inserta en la sociedad, nos da un espacio, un lugar, un tiempo, un grupo de personas. Además de procurarnos o deber procurarnos un ingreso para satisfacer necesidades.
Entonces, esta desaparición del trabajo también nos plantea una cuestión de, primero, ¿qué ingreso damos? Damos un ingreso universal, supongamos que se pudiera dar, que cada uno tenga, como si fuera una asignación, en el cajero, tanto por mes que le alcance. Pero eso no soluciona el problema de la pérdida de trabajo, pues el trabajo da sentido a las vidas. Fue una maldición que después terminó dando sentido a la vida. Entonces acá también tenemos un desafío de qué sentido van a tener vidas si no hay un trabajo, hacia dónde se van a poder ubicar el objetivo, porque en Occidente para vivir necesitamos un objetivo. Está el objetivo, por supuesto, crecer, cuidar la familia, etcétera, pero precisamos un objetivo a lo mejor que trascienda a estos. Entonces quería empezar esta pequeña reflexión en cuanto a la posición que tenemos los profesionales. Esa independencia, esa capacitación, eso ver los dos mundos estando y no estando al mismo tiempo, y esto nos crea como una responsabilidad de ser motores de un cambio positivo. Primero, subirnos al mundo y estar absolutamente actualizados, aunque a veces nos cuesta, tenemos que subirnos al mundo. Y luego buscar un sentido y buscar hacer un aporte positivo a esta transformación del mundo, porque la tecnología carece de ética. Usted puede inventar, no sé, alguien mitad humano, mitad animal, o mitad humano, mitad máquina, y puede hacer mil cosas, pero bueno, todo esto que la tecnología permite hay que ver desde la ética qué es lo que debemos hacer. Y con esta pequeña introducción entro a la era digital. Recordemos cuando estudiábamos que había una edad antigua. La historia empezaba con la escritura, decían muchos. Antes era prehistoria. La historia con la escritura, quizás la tabla escrita más vieja que existe es un asiento contable. Esto lo digo para el derecho contable. Es un asiento contable hecho en Babilonia, que un señor puso: tengo tantas ovejas. Y creo que se llamaba Kadish, el nombre del contador que puso tengo tantas ovejas. Esto digo para que el derecho contable, y les voy a decir otra cosa más del derecho contable. La contabilidad precede a la escritura. Primero, el ser humano, el Homo sapiens, que destruyó a todos los demás homínidos, primero empezó a querer ver cuánto tenía, a contar sus ovejas, a contar sus cabras, a medir, como hacían en el Valle del Nilo, las tierras, porque el Nilo subía, borraba todo y había que volver a hacer los cercos y volver a hacer las parcelas. ¿Es precedente al jeroglífico? Están los signos jeroglíficos contables, llamémosle, en el antiguo Egipto. Recién hablábamos de los incas también. Los incas no tuvieron dinero. Hicieron un enorme imperio de 10.000 kilómetros, desde el sur de Colombia hasta Argentina, Chile, sin dinero, sin rueda, sin caballo. Bueno, entre otras cosas extraordinarias que ellos crearon fue un sistema contable. Son las quipas, que son como unas cuentas en un collar, que ellos con eso manejaban toda la administración y trabajaban trueque. Entonces tenían el toma y daca, el famoso toma y daca, y viene de ahí. Me das esto, mañana trabajo en tu casa. Bueno, los impuestos eran así, eran trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? La contabilidad ya está en el origen de la especie humana, pero estamos con la era, el mundo antiguo, la era antigua, la Edad Media, a partir de la caída del Imperio Romano, la Edad Moderna, con el Renacimiento, todo eso que evolucionó a partir sobre todo de las cruzadas, y este mundo que empieza, y donde empieza el derecho comercial, y donde empieza el germen del capitalismo, la Alta Edad Media, el principio de la Edad Moderna, donde empieza la contabilidad como hoy la conocemos, cuando Luca Pacioli hace su famoso Tractatus y pone un libro sobre contabilidad y sobre la partida doble en el método veneciano, que él escribe en italiano, no en latín como se escribía hasta ese momento. Entonces esta escritura en italiano, el lenguaje vulgar, que ya el Dante había empezado a trabajar, es lo que difunde esta obra, y de alguna manera ahí le da la creación
a la contabilidad ya como una técnica, disciplina y ciencia en distintos sentidos. Bueno, edad contemporánea, caída de Constantinopla, edad moderna, empieza la edad contemporánea, y luego estamos ahora en una era que hoy ya habría consenso llamar la era digital. Una era en la que hubo, así como hubo varias revoluciones industriales, que en el campo, que en la ciudad, etcétera, etcétera, lo que fue la imprenta de Gutenberg para el Renacimiento. Vieron que entre la Edad Media y el Renacimiento hay toda una serie de pre-renacimientos en que aparece la imprenta, la cruzada, etcétera, etcétera. Hoy tenemos el Internet. Hoy tenemos el Internet, la forma de comunicarnos digitalmente. Y esto, algunos la señalan la era digital, quizás en el 2007, si bien empezó antes, pero para decir un día o el día que se presentó el iPhone. El día que se presentó el finado, presentó el teléfono inteligente, el smartphone, este quizás sea el momento en el cual en este teléfono nosotros tenemos el mundo. Tenemos el mundo. Tenemos todo. Ahora creo que van a haber partidos del Mundial también, creo que están trabajando con el fútbol ahí. Entonces, bueno, estamos en la era digital, hemos embarcado en la era digital, no les voy a contar qué pasa, qué no pasa, porque lo sabemos, pero la era digital nos presenta algunos desafíos. Vamos a ir enseguida al desafío del derecho contable, pero quiero hablar de 3 desafíos previos. Hay un desafío de tipo político. ¿Quién maneja la Big Data? ¿Quién maneja esa enorme información que tienen de todos nosotros? Nosotros que somos, bueno, yo soy baby boomer, que está bien lo de baby, pero somos, digamos, pero tenemos la generación X, la generación Y, Centennial y Millennial, ¿no? Millennial y Centennial, perdón. Todos los niños que han nacido los últimos 20 años tienen su vida a una nube porque han estado todo el tiempo chateando, fotografiando. Nosotros todavía tenemos algo más privado que fue nuestra época prehistórica de los que somos un poquito más grandes. Pero bueno, ¿cuál es el desafío político? ¿Quién maneja esta información y hacia dónde la distribuye? ¿Hacia dónde la aplica? ¿Quién vende nuestra información y quién la usa para qué? Y acá entonces empiezan temas complicados porque las fórmulas de los algoritmos se consideran propiedad intelectual y no se publican. Entonces cuando alguien dice, bueno, pide a alguien un crédito y le dice, usted puede aplicar o no este crédito, no sabe qué pautas se están aplicando para darle el crédito o para no dárselo. A lo mejor usted fue un buen pagador, pero usted está comprando en un negocio donde el 80% de la gente no paga. Entonces, por el hecho de comprar ese negocio, usted ya lo descalificaron del crédito. Digo esto que es una pavada, porque dice, bueno, el crédito, Argentina no existe el crédito, ¿qué nos preocupa? Marca cómo la dinámica interna del algoritmo tampoco la conocemos, y tampoco está disponible. Entonces, el gran tema es qué hacemos con esta enorme información. Hemos tenido ya, en lo comercial sabemos hacia dónde nos mandan a comprar o no comprar, eso dentro de todo uno podría tolerarlo, pero en lo político ya sabemos lo que ha pasado con las elecciones norteamericanas y cómo estos sistemas que nos ponen cerca de gente que piensa como nosotros nos van radicalizando y al final tenemos, cuando googleamos y buscamos algo, nos van a aparecer lo que nos radicaliza y no lo otro, cómo esto nos va cerrando la posibilidad de conocer realmente el mundo, qué pasa y conocer las ideas de los demás. Por eso un gran desafío que tiene la sociedad política hoy es ponerle el cascabel al gato, poder regular desde la política, desde el bien común, desde lo que decide la mayoría de los ciudadanos, a estas enormes plataformas y a estas enormes Big Data. Y nosotros mismos también tenemos que ser conscientes de buscar información por otros lados, de buscar otras opiniones, otras creencias, otras actitudes, porque si no, puede ser que nos estemos radicalizando hacia una sola idea, según lo de que dispongan las plataformas.
El segundo desafío es un desafío social. Se vincula a lo que dijimos antes, el trabajo, la inteligencia artificial, los robots, cómo vamos a reemplazar el trabajo en la medida que éste vaya desapareciendo. Es verdad que en esto tengo que ser sincero. Esta enorme revolución tecnológica ¿va a ser al mismo tiempo en todos los países del mundo? ¿Va a llegar al mismo tiempo a los estratos de las clases altas, medias, a las bajas y a las paupérrimas? ¿O va a haber en realidad dos mundos? Un mundo de la gente que tiene ciertos recursos y va a nadar en la super estructura de robots que hacen todo y todo muy moderno, y otro mundo que va a seguir como hasta ahora, padeciendo miserias y necesidades. Este también es un tema que tenemos que analizar. Pero de todas maneras, insisto, el trabajo va a ir desapareciendo y esto debe ser reemplazado por otra cosa. Este es un desafío que tenemos, y la otra cosa serán los juegos, serán los deportes, serán las investigaciones. ¿A dónde vamos a ir cuando el trabajo no haga falta como tal? Y un tercer desafío es el desafío personal. ¿Cuánto pasamos al teléfono de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo estamos mirando la pantalla? ¿Qué actividades, qué reuniones, qué cosas que antes hacíamos analógicamente, hoy las pasamos acá? Porque el teléfono da muchas cosas, pero también quita. Entonces en eso creo que cada uno, todavía no hay claras reglas. Por ejemplo, una reunión, suena el celular, ¿se puede atender, no se puede atender? Puedo estar en una reunión mirando, estamos cenando en familia, estamos con las pantallas, las sacamos. Bueno, en esto hay un movimiento para salir un poco de las pantallas y tener más vida analógica, pero esto también es personal y es un desafío de cada uno, hasta dónde le damos, o sea, usamos la tecnología o la tecnología nos va a terminar usando. Volviendo a la tecnología podríamos decir que tiene hoy tres grandes funciones. La tecnología como canal, como algo que aporta a las comunicaciones, como una forma de comunicar. ¿No? Me comunico por un chat, por un mail, me comunico por teléfono, vinculado a la comunicación, incluyendo la enseñanza. Cuando nosotros hacemos un curso a distancia, estamos usando la tecnología como canal. Una segunda visión de la tecnología es como soporte. La tecnología como soporte, lo que antes era el papel, hoy es lo tecnológico. Desaparece el papel, aparece lo que se llama el documento digital. Y esto presenta una serie de cuestiones legales, de seguridad, de reproducción, de lectura, de obsolescencia de soportes, y entonces a veces encontramos una videocasetera, un videocassette, ¿no? Del casamiento. Bueno, ¿dónde lo vemos? No hay dónde verlo, ¿no? Nos pasa esto también con el soporte. También cuánto dura el soporte digital, que esto tampoco es muy claro. Los cambios tecnológicos, esto plantea un tema muy grande. Y tercero, que es lo más importante, la tecnología como arquitectura, la creación de un espacio digital. Tenemos el espacio analógico y tenemos un espacio digital, la red, donde vamos migrando objetos, sujetos, actividades, configurando lo que se llama la segunda vida. Yo estoy acá y tengo una segunda vida por internet, y no sé en cuál soy más feliz y cuál es mi vida verdadera, pero tengo dos vidas. Bien, y de plataformas sabemos que se pueden clasificar básicamente en 4. Los sitios de red social, que priorizan el contacto personal, Facebook, Twitter, LinkedIn. Los sitios de contenidos generados por los usuarios, el más famoso, de actividades culturales, amateur, profesionales, YouTube, Wikipedia. Los sitios de comercialización, de ventas, para intercambio y venta de productos, Amazon, entre otros. Y luego los sitios de juegos,
que incluyen todo tipo de entretenimientos. Estos yo los conozco menos: Farmville, Cityville, The Sims Social, World Feud, Angry Birds. Bueno, entonces aquí tendríamos el desafío de la era digital en general. Y ahora queremos ver cómo impacta la era digital en nuestro campo de actuación profesional, que son las empresas, básicamente. Entonces dice, bueno, en una empresa la transformación digital de las empresas es cambiar algo que antes se hacía de una manera analógica a una manera digital. Entonces, los procesos empresariales de ingreso, procesamiento, salida de elementos se han informatizado. Publicidad de los bienes y servicios por la web, venta por comercio electrónico, contratos celebrados por internet, transferencia de fondos, pagos, incluyendo todas las tarjetas de crédito, débito, el home banking, etcétera, producción y venta de bienes y servicios en soporte digital, comunicaciones por internet, internas entre directores, gerentes, empleados, externas con proveedores, clientes, prestadores de servicio, trabajo a domicilio, capacitación de funcionarios y empleados por internet, financiación de la empresa por medio de plataformas digitales como el crowdfunding, que sabemos que está de alguna manera, ya estaba en Argentina el crowdfunding, pero está previsto en la ley de emprendedores como una forma de financiarse la sociedad por acción simplificada. Esta tarde tenemos la conferencia del doctor Camerini y el debate sobre este tema, en el cual yo pongo un proyecto en la red, digo que necesito tanto dinero y hay un plazo para que ese dinero se consiga. Si se consigue me lo dan, si no se consigue no me lo dan, y yo a cambio de esto tengo que haber ofrecido algo: un chupetín, una camiseta firmada, acciones o devolver la plata. Y por supuesto el almacenamiento de datos en la nube. El derecho ha ido regulando en algunos aspectos estos temas. La transformación digital en Argentina tiene base en requerimientos de la AFIP. La AFIP fue la primera que empezó a digitalizar todo, y fue de hecho a punto tal que hoy ya tenemos la factura electrónica y que hoy tenemos los registros fiscales electrónicos. El derecho ha regulado la registración de nombres de dominio, los conflictos, la propiedad intelectual, el régimen jurídico del software, la libertad del contenido y sus límites son materia de jurisprudencia, los contratos por medios informáticos, los documentos electrónicos, la firma electrónica, la firma digital, la compra de consumidores por la red, la utilización de medios de la empresa por empleados, la digitalización de los recibos de sueldos, la constitución de domicilio fiscal, la clave fiscal, la factura electrónica, la digitalización de los trámites ante la AFIP, la protección de datos personales, la celebración de contratos de licencia de software y otros contratos informáticos que las empresas utilizan, la protección de la privacidad en la web, responsabilidad de proveedores de servicios, consecuencias impositivas del comercio electrónico, delitos informáticos. Incluso se han digitalizado algunas áreas como gestión de conflictos. Por ejemplo, el Poder Judicial de la Nación está digitalizado. Hoy usted va a los tribunales, no hay gente. Todo se consulta y se ve por internet, los documentos, los papeles. Se tiene todavía el papel, pero bueno, se siguen los papeles. En algún día se va a suprimir los papeles. Las comunicaciones entre juzgados son digitales, con organismos públicos y registros, embargos digitales sobre cuentas bancarias y levantamientos. Las subastas judiciales en la provincia de Buenos Aires tienen un sistema electrónico. No sé si está funcionando, pero tiene un sistema electrónico. Con lo cual vemos que el derecho también ha ido acompañando, como siempre, más tarde ha ido acompañando, y podemos decir que hay toda una regulación legal del mundo digital de la empresa. Y en este punto llegamos a las sociedades, a nuestras queridas sociedades comerciales. Ahora se llaman solo sociedades, pero en realidad son comerciales porque tienen que tener necesariamente una actividad empresaria, si no son contratos de colaboración. Sin embargo, en materia de sociedades vemos que la transformación digital interna está muy postergada.
seguimos trabajando con registros papel. Tenemos toda la registración contable informática, tenemos todos los, pero lo seguimos pasando a papel. Seguimos trabajando con las actas papel. Seguimos trabajando con las reuniones de directorio y de asamblea, comillas, presenciales, cierro comillas. O sea, donde la gente está presente en un lugar físico y firma un acta papel. Quiere decir que los TICs, el uso de las tecnologías en materia de sociedades, en la práctica profesional, porque los que hacemos el derecho societario somos abogados y contadores, y escribanos que son abogados, la práctica profesional todavía esto estamos muy lentos. Y sin embargo, si nosotros vemos la normativa que hoy nos rige, vamos a ver que el derecho en estos puntos está más adelante que la práctica. Entonces, esta demora pensamos que en parte es cultural, es atávica. También Argentina es un país que culturalmente está muy vinculado a la transgresión. Nosotros la ley la cumplimos si nos conviene, si no, no. Y esto no tiene la culpa de ninguno de los que estamos acá presentes, nos viene dado desde la época de la colonia española, que no era sustentable. La colonia solo podía vivir razonablemente en base al contrabando. Porque la mercadería española iba y venía por Panamá, Lima, Carreta, y entonces llegaba y se iba a unos precios exorbitantes. Esto unido a la inmigración, que siempre trae su propia ley, y por sobre la ley local, etcétera, nos ha creado una base cultural muy difícil de trabajar, en la que la transgresión, la tolerancia a la corrupción, el esperar todo el gobierno y el pensar que nada va a cambiar nunca, están influyendo negativamente. Esto es lo que tenemos que nosotros romper, contra esto tenemos que luchar. Y en este punto, en materia contable, a veces se quieren tener todos los registros en blanco para poner lo que convenga al día que convenga. Y este es un tema que nosotros tenemos que trabajar, que luchar y que lo que sea. Y claro, y los registros informáticos, generalmente, cuando ya el sistema legal es informático, hay que irlo teniendo cerrado, no sé si todos los días, pero por lo menos cada 3 meses, al menos en el caso de la sociedad por acciones simplificada. Entonces, la ventana de poder cambiar un poco la realidad es menor y esto a veces produce cierta resistencia que ya les digo, a través de estos encuentros tenemos que vencer y convencer, no solo vencerá, sino convencerá de que es mejor este sistema informático, la mayor transparencia que la informática puede dar en muchos casos. En contabilidad y documentación, sabemos que el artículo 61, el año 83, autorizó la sustitución de libros y ordenadores, medios mecánicos, magnéticos u otros, salvo inventario y balance. El Código Civil y Comercial de la Nación, 2015, en el 329, inciso A, autoriza a cualquier obligado contable a sustituir uno o más libros, excepto inventario y balance, por ordenadores, otros medios mecánicos, magnéticos, etc. La Ley de Emprendedores, 27349, en su artículo 58, inciso 3, permite a la sociedad por acciones simplificadas suplir la utilización de registros obligatorios en papel, actas, registro de acciones, diario, inventario y balance, mediante medios digitales o mediante una página web. Acá la digitalización también incluye el libro de inventarios y balances. Y en materia de documentación, recordemos que el 329 del Código Civil y Comercial, en su inciso B, permite a cualquier obligado contable pedir autorización para conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros. Quiere decir que en materia de contabilidad y documentación la puerta legal ya está abierta para una transformación prácticamente total. La reunión de los órganos sociales, la primera posibilidad de reuniones, digamos, a distancia por medios informáticos estuvo en la regulación del 67701 de la Comisión Nacional de Valores, para las sociedades que hacen
oferta pública. Y acá se admitió, en este caso, que el órgano de administración podrá funcionar con los miembros presentes o comunicados entre sí o por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imagen o palabra, cuando así lo prevé el estatuto. Esto después se pudo extender al órgano de asamblea si la CNB lo autorizaba. Hoy estas normas están reeditadas en el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales. El Código Civil en su artículo 2015 dice, el Código Civil 2015 en su artículo 158 inciso A dice: en ausencia de previsiones especiales del estatuto y si todos los que deben participar lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, debiendo suscribir el acta del presidente y otro administrador. Quiere decir que el código autoriza a que las reuniones de asamblea se hagan a distancia. Y la SAS, en su artículo 51 para el directorio y en su artículo 53 para la asamblea, también autoriza a las reuniones a distancia. Finalmente, la ley de SAS también permite la constitución de la sociedad por medios digitales y el otorgamiento de modificaciones y poderes por medios digitales. La financiación por Internet la hemos visto en el crowdfunding, las relaciones con la autoridad de fiscalización y registro, las que cotizan tiene la autopista de información financiera, la SAS en su artículo 38 prevé la comunicación con el registro por medios digitales. Bueno, ¿y cómo empezamos con esto en una sociedad? Sociedad Paraná SRL, Paraná Sociedad Anónima, Paraná SAS, ¿cómo empiezo con este tema de los medios digitales? Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer son tres cosas. Poner en los estatutos una cláusula específica, autorizando o confiriendo la opción para la utilización de las nuevas tecnologías en las comunicaciones, en las reuniones a distancia y en la documentación social. En segundo lugar, tendríamos que elaborar un reglamento societario sobre cuáles son los procedimientos que se van a cumplir en materia de TICs y de reuniones a distancia para darle seguridad y validez. Por ejemplo, qué sistema se va a emplear, cómo van a ser las reuniones, cómo se van a documentar, qué recaudos técnicos específicos tiene que haber, cómo se van a notificar, cómo se va a establecer la participación de cada uno, etcétera, etcétera. Esto sería un reglamento de la sociedad. Y finalmente, hay que suscribir con cada socio y con cada titular de un órgano societario un convenio individual sobre sus derechos y deberes en materia de comunicación electrónica, que incluso también se puede suscribir con otros funcionarios de la sociedad y empleados. En definitiva, estamos en la era digital, nos plantea desafíos sociales, políticos, individuales, y también nos plantea al derecho contable, a esta unión entre derecho y contabilidad que se da en la empresa, que se da en la sociedad, nos plantea el desafío de la transformación digital. Y plantea a los profesionales, contadores y abogados, este ejercicio de adecuar los estatutos, dictar los reglamentos y establecer los convenios individuales para la puesta en marcha de este sistema. Esto es todo. Muchísimas gracias por la atención.